Gamers, he encontrado una de las mejores y más económicas formas de visitar todas estas increíbles historias en los videojuegos, gracias a los mandos que recientemente pedí a través de la plataforma Temu, los cuales tienen hasta un 90% de descuento para nuevos usuarios al colocar este código exclusivo de la comunidad History Gamer en el buscador de la plataforma, tal y como puedes verlo en tu pantalla. El Game Circle 8 resulta ser un mando autorizado por la misma Xbox para funcionar en sus consolas series, Xbox One y PC, además de contar con un vistoso RGB alámbrico e incluir un mes gratis de Game Pass y Ultimate, el servicio de suscripción de Xbox con cientos de juegos excelentes, mismas ventajas ofrecidas por su hermano cercano, el GameSir G7 SE, una opción de color blanco sin RGB pero que cuenta con una carátula magnética intercambiable. Ambos mandos incluyen botones traseros mapeables a través de su aplicación que funciona en PC y consolas Xbox, y un cable de 3 metros de muy alta calidad. Por último, si lo que buscas es una opción inalámbrica, el Machinic G5 Pro es tu mejor candidato, con las mismas características y compatible con Switch, Android, iOS y PC a través de su dongle Bluetooth USB. Excelentes opciones óptimas para competitivo y aventuras para un solo jugador, que por menos de 400 pesos nos brindarán tecnología Hall Effect, que evita la aparición del drift en sus análogos, a pesar del uso rudo, textura antideslizante muy agradable al contacto y una versátil compatibilidad con nuestras estaciones de juego. Además, Temu nos garantiza envío gratuito y devoluciones dentro de los primeros 90 días, por lo que no dudes en tener confianza con esta plataforma que pareciera que perdiera dinero por brindarnos estas excelentes oportunidades. Tan solo sigue el link en el primer comentario o utiliza nuestro código de descuento en el buscador. Te garantizo que no te vas a arrepentir. ¿Qué pasa, gamers? Yo soy Roax. Tras volver a atravesar esta aventura para el remake del video de historia, no pude evitar encontrarme con muchas curiosidades que grabé para hacer en videos cortos de TikTok y Shorts, así que decidí volver a unir este video completo agregando muchos datos que omití la anterior ocasión. Agradeciendo su comprensión, les traigo el video de esta conocida entrega que nos pone en el papel de 4 sobrevivientes durante un brote zombie en una paradisíaca isla tropical que nos llevará a un mundo semiabierto plagado de misiones para poder escapar y sobrevivir. Debido a que esto no necesita más introducción, te presento el ¿sabías qué? Del primer Dead Island. ¡Comencemos! En el año 2007, el estudio polaco Techland, quien había desarrollado la saga FPS Chrome y algunos juegos de carreras, fue contratado por el editor Deep Silver para la creación de su siguiente juego de rol en primera persona cooperativo, ambientado en una isla tropical plagada de zombies, que fue anunciado para ser lanzado en el año 2008 con un tráiler que mostraba la ambientación del juego. Extrañamente, los siguientes 4 años ambos estudios se negaron a brindar más información del proyecto, por lo que se llegó a teorizar que había sido cancelado en secreto, hasta que en febrero del año 2011 se publicó un tráiler narrativo que se viralizó rápidamente y convirtió Dead Island en uno de los juegos más esperados del año, siendo lanzado en septiembre. Y aunque al final el resultado del juego distó mucho de las expectativas de los fans a causa de ese tráiler, esta entrega consolidó a Techland como uno de los estudios polacos más reconocidos y prestigiosos del momento. El 16 de febrero del año 2011, Deep Silver lanzó un tráiler narrativo de su siguiente juego de zombies, convirtiéndose en uno de los más impactantes en la historia de los videojuegos, que fue desarrollado independientemente por el estudio Axis Animation, quienes al tener libertad creativa decidieron crear sus propios personajes, presentando a una niña en un orden cronológico inverso, mientras era atacada junto a sus padres por zombies implacables, con música dramática, lenta e impactante, creando una animación emocional que conectó inmediatamente con jugadores de todo el mundo. El equipo admitió haberse inspirado por el premiado avance Carrusel de la marca Philips, que presenta una planosecuencia durante un atraco a un banco con el tiempo detenido. Lamentablemente, a pesar de ser un éxito e inspirar trailers como el de God Simulator, el avance de Dead Island no muestra ningún metraje real del juego, por lo que Techland se vio obligado a ajustar el tono y la historia, pero debido al poco tiempo que tenían, el producto final distó mucho de ser una aventura emocional, fallándole al público que tanto lo esperaba. ¡Me defraudaste, gordo! ¡Ya no volveré a creer en ti! ¡No! En un inicio, el estudio Techland había implementado un sistema que renderizaba a todos los enemigos del juego en capas de carne y músculo, por lo que podías degollar sus cuerpos a golpes en tiempo real. Sin embargo, debido a que esto requería mucho procesamiento gráfico y en las pruebas con público real no mostraban interés por esto, los desarrolladores decidieron cambiarlo por un sistema de desmembramiento usual. Afortunadamente, el sistema fue replicado para Dead Island 2, gracias al salto tecnológico y de rendimiento.
cuando nos encontramos al sobreviviente Garrett Grant durante la misión secundaria Mensaje a las Masas. En su estudio de grabación podremos encontrar este póster, que se asimila mucho a la apariencia de Alma Wade, la niña fantasma y antagonista de la saga Fear, el FPS de horror lanzado en 2005. De hecho, también podremos encontrar un anuncio más grande en la campaña de Ryder White. Recuerda que tenemos un video con esa terrorífica historia. ¿Deberé hacerle un remake? Coméntalo. En el árbol de habilidades del personaje de Purna Jackson, podremos encontrar en la sección combate la habilidad desbloqueable Guerras de Género, la cual aumenta el daño al matar a un enemigo del sexo masculino. Curiosamente, durante el desarrollo del juego, esta habilidad se llamaba Purna Feminista, y aunque obviamente esto fue cambiado en el juego final, el nombre original aún puede encontrarse en el código de depuración de la versión de PC, por lo que Techland y Deep Silver se disculparon públicamente, asegurando que solo fue una broma interna de un desarrollador maleducado. Creo que está hablando en serio. A lo largo de todo el juego podremos encontrar pósters del juego Chrome 2, la secuela del anterior juego de ciencia ficción desarrollado por el estudio Techland. Desgraciadamente, a pesar de ser anunciado y referenciado con estos guiños, este juego fue cancelado y en su lugar el estudio creó la secuela espiritual de Dead Island, pero ahora con parkour, llamado Dying Light. Las máquinas de cerveza de toda la isla de Vanoy tienen el mismo logotipo de la cerveza Heineken, aunque aquí dice Dead Islander, mientras que las botellas de whisky, como la utilizada por Logan en el intro, son muy parecidas a la botella de Jack Daniels, aunque aquí dice Wrocław, una ciudad polaca donde Techland tiene sus oficinas principales. Cabe aclarar que todas estas referencias fueron eliminadas y modificadas en la edición definitiva del juego. En la casa abandonada a la que entramos durante la misión secundaria, a sangre fría, encontraremos esta advertencia escrita junto a la puerta donde se encuentran los zombies de la familia de Mugambe, la cual se repite en la prisión en la campaña de Ryder White en este excusado. Esto resulta ser una referencia al episodio piloto de la serie The Walking Dead, cuando el protagonista despierta en el hospital tras estar en coma y descubre esta advertencia, ya que un brote zombie había devastado al mundo. A lo largo de toda la campaña del juego, podremos encontrar estas calaveras de colores, que al ser colocadas en sus respectivos altares, como esta bandera de Polonia en las rocas, nos otorgarán habilidades y modificadores de arma especiales de los desarrolladores. Y aunque esto no ha sido confirmado, podría ser una referencia de los cráneos de la saga Halo, que al ser activados convertían varias secciones del juego más difíciles, divertidas y bastante curiosas. Al inicio del juego, cerca del Bungalow 4, podremos encontrar a esta zombie atada a una cama frente a una cámara, y con el nombre de Nenja Samehon. Esta es una referencia a la actriz pornográfica Jenna Jameson, que es considerada como la reina del porno. Curiosamente, la actriz aparece en la película Zombie Strippers. Lamentablemente, la escena en esta casa terminó trágicamente y precoz. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. Cuando atravesamos la jungla escoltando al líder nativo de la isla de Vanoy, podremos presionar este botón oculto en una roca en el río, posteriormente este otro botón después de rescatar a Jerema, y finalmente un tercer y último botón cuando nos encontramos a Mowen enfrentándose a los zombies, lo que ocasionará que la estatua de piedra junto al traficante comience a echar gas por el trasero, un dulce aroma que nos traerá muchos lindos recuerdos. En la jungla durante el acto 3 podremos encontrar a un hombre llamado Jason peleando contra los zombies con un machete y una máscara de hockey, lo que resulta ser una clara y obvia referencia al asesino Jason de la saga Viernes 13. Además, dentro de su cabaña encontraremos este altar, muy parecido al que Jason le hace a su madre en la película. Este incluye una motosierra como referencia a la película Masacre en Texas. Aquí también hay una zona de calderas, muy parecida a la vista en la película Pesadilla en la calle del infierno. Y finalmente los postes con marionetas de palo que hay a las afueras podrían ser una referencia a la primera película del proyecto de la bruja de Blair, todas películas clásicas de horror. Podremos encontrar algunas referencias a productos de la vida real en este juego de zombies, como las barras que recuperan la salud llamadas Deimos, que referencian a las barras de chocolate Mars o Marte, pues Deimos es una luna de este planeta rojo. Las furgonetas amarillas que encontramos por toda la isla son muy parecidas a las utilizadas por el sistema de mensajería DHL. Por último, en el supermercado hay congeladores que dicen Spirit, inspirados en mi gaseosa favorita, el Sprite. ¿Y qué me importa a mí? ¡Váyanse a la mierda! La forma en la que voltea el zombie especial matón en su cinemática de introducción es muy parecida a la icónica escena cuando encontramos al primer zombie en la mansión Spencer en Resident Evil. Además, el logro No Raccoons in Here por completar el acto 2 es una referencia a Raccoon City, la ciudad de esa saga de zombies de Capcom.
Cuando recuperamos la torre salvavidas, podremos escuchar una llamada de auxilio en una de las radios, del vuelo 1012 de Oceanic. Si subimos al techo y miramos al cielo, podremos ver al avión cayendo en la isla. Y posteriormente hay una misión secundaria donde visitamos el lugar del accidente para obtener algunos recursos. Curiosamente, la aerolínea Oceanic Airways es ficticia y ha aparecido en varias películas y series, la más conocida como el vuelo Oceanic 815, que se estrella al inicio de la serie Lost. En un inicio este incidente iba a ser el punto de partida del juego, donde controlaríamos a un personaje que busca a su esposa en este apocalipsis zombie, tras estrellarse en la isla, y a pesar de ser descartada, esta idea se retomó más adelante en la campaña de Dead Island 2. No se pierdan ese video para más información. Si utilizamos un botiquín grande para curarnos después de perder menos del 5% de la vida, obtendremos el logro Todo el mundo miente, el cual resulta ser una frase y un credo muy conocido del protagonista de la serie Doctor House, el cual rige su técnica de diagnóstico y su vida personal. Todos mentimos para ocultar hechos vergonzosos de nuestro pasado. Qué pinche vergüenza me das. El logro Tengo que encontrarlos a todos, que obtenemos por conseguir 60 coleccionables del juego, es una referencia directa a la frase de la saga Pokémon de Nintendo, mientras que si volvemos a jugar al menos 28 días después de usar el juego por primera vez, desbloquearemos el logro ¿Cuántos días exactamente?, que es una referencia a la película 28 días después, que pronto estrenará su tercera entrega. Además, al explorar toda la isla nos darán el logro de ida y vuelta, la frase que utiliza Bilbo Baggins cuando relata sus aventuras en El Señor de los Anillos. Al completar 5 misiones con los mismos compañeros en modo cooperativo, se desbloqueará el logro Together in Light, que resulta ser lo opuesto al nombre de la saga Alone in the Dark. El logro Ride for Life es una referencia a Left 4 Dead de la empresa Valve. Y por último, el logro Son más de 9000 es un gracioso guiño a la icónica escena de Dragon Ball que se volvió un meme popular en todos los idiomas. Vaya, su nivel de pendejo es impresionante. El arma que obtenemos como recompensa al completar la misión secundaria dada por Ángel en la prisión se llama Fin de Seth o la muerte de Seth, lo que resulta ser una referencia al personaje Seth de la película Pulp Fiction de 1994, un maníaco sexual que es sometido con una katana muy parecida a esta arma por el personaje de Bruce Willis, contándoselo sutilmente a su novia de la siguiente forma. Seth's dead, baby. Por otro lado, el personaje Antonio Margarete, a quien encontramos en la planta de agua en la ciudad de Moresby, resulta ser una referencia al apodo que utiliza el sargento Donnie Donowitz en la película de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, del año 2009. El Dr. Robert West, en el laboratorio de GeoPharm, quien se encarga de investigar la cura a la infección zombie, resulta ser una referencia abierta al Dr. Herbert West, de la historia corta Reanimator de H.P. Lovecraft, un médico que usa químicos para reanimar a los cadáveres. Por otro lado, el conserje de este laboratorio llamado Joel Dirt es una referencia a la película y el personaje Joe Dirt, una comedia del año 2001. En la ciudad de Moresby podremos encontrar una misión secundaria llamada Radio Gaga, que requiere que reparemos una radio de frecuencia corta, lo que es una referencia a la icónica canción de Queen que estás escuchando. Mientras que la primera misión de esta zona se llama Ram on Heaven's Door, que es una variación de la canción Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan. Al matar a 15 zombies seguidos sin recibir daño, obtendremos el logro Can't Touch This, como la canción homónima de MC Hammer. Por último, el arma llamada Gabriel's Sledgehammer es una referencia a la canción Sledgehammer, interpretada por Peter Gabriel. Solo en la versión clásica podremos encontrar estas fotografías con la palabra bota. Este sujeto resulta ser Adrian Sisevsky, el productor principal de Dead Island, y quien sacó adelante este proyecto a pesar de los retrasos. Además, en el primer acto podremos encontrar un ejemplar del periódico polaco Fact, el cual es un conocido medio impreso que se dedica a publicar artículos absurdos, como el de Forma en México, aunque en estos tiempos los titulares ya no están tan alejados de la verdad. El mundo se fue a la mierda. En la parte inicial, cuando salimos de la casa de playa de John Cinnamon, podremos encontrar a un hombre llamado Ted B. arrodillado en una piscina llena de sangre, mientras él lamenta que su esposa, su padre y su hermano se hayan infectado y él haya tenido que matarlos para evitar que se lo comieran. Él resulta ser una referencia al asesino en serie Ted Bundy, quien asesinó a muchas víctimas buscando dominarlas y humillarlas.
El mod de armas que agrega un efecto de sangrado a las diferentes garras del juego originalmente se llamaba Wolverine Claws Mod, y a pesar de que esto fue cambiado con una actualización, en la descripción del mod se asegura que un diseñador se inspiró en un conocido superhéroe para esta modificación. La ciudad capital Moresby de la isla Vanoi está inspirada en Puerto Moresby, una ciudad real también ubicada en Papúa Nueva Guinea, que resulta ser la ciudad más peligrosa del mundo por la ONU, y a diferencia de su contraparte en el juego, carece de muchos servicios básicos y de alimentación. Por otro lado, el Hotel Royal Palms Resort está inspirado en el diseño del Hotel Jumeirah Beach Hotel en las playas de Dubái. Además, como ya sabrán, la enfermedad del Kuru es real y fue causada por las tribus de Nueva Guinea, quienes practicaban canibalismo y consumían los cerebros infectados con un prión de los cadáveres, que afectaba su sistema nervioso, muy similar a la enfermedad de las vacas locas. Tras el exitoso tráiler del juego, que fue un impacto viral en la industria, los estudios Lionsgate adquirieron los derechos cinematográficos de Dead Island para lanzar una película enfocada en las emociones humanas, los lazos familiares y la narración no lineal, que iniciaría grabaciones en el año 2015. Lamentablemente esto no llegó a ningún puerto, y en el año 2017 se publicó en Reddit lo que aseguraba ser el guión de este proyecto cancelado, que nos narraba la historia de 4 amigos que viajaban a la isla de Palanai para el Festival de la Luna Llena, buscando conseguir algo de dinero trabajando en el resort de Vanoit, hasta que el brote arruina sus planes, y juntos se ven obligados a sobrevivir en este infierno paradisiaco lleno de muertos vivientes. Listo gamers, muchas gracias por echarle un nuevo vistazo a este video actualizado. Espero que los shorts hagan un poco más conocido el contenido para nuevas personas. Ya no se molesten, después de esto llegó el momento de adentrarnos en una nueva aventura y explorar los horizontes del planeta 4546b en la historia de Subnautica, un terrorífico juego de supervivencia y exploración submarina con un muy bonito mensaje para nuestra humanidad. Si vienes de un futuro cercano, el video lo encontrarás en la pestaña de aquí arriba. Por otro lado, agradezco a los patrocinadores de mi canal por apoyarme desde Patreon y YouTube. Recuerda que puedes hacerlo desde 50 centavos de dólar. Cualquier apoyo es muy útil para seguir adelante. Y sin más les pido, recuerden, es fácil matar a millones sin rostro, pero todo cambia cuando debemos de acabar con alguien a quien amamos. Eso es lo más difícil de sobrevivir. Yo soy Roax y nos vemos próximamente en una historia más en History Gamer. Maldita sea.